Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Andrés Jiménez, soy trader independiente, cofundador de Enbolsa.net. Y en el vídeo análisis de esta semana vamos a centrarnos en una situación que se da muy pocas veces en el mercado, pero que resulta muy útil para los inversores de medio y largo plazo. Pero antes de comentar esa situación tan concreta que nos vamos a poder encontrar en nivel global en el mercado de acciones, hacer un pequeño repaso de la estructura o situación de los principales mercados. En este caso vamos a echar un vistazo a Europa y otro vistazo a Estados Unidos. La semana pasada comentábamos y seguimos en esa misma línea, y una cosa es las últimas caídas de la semana pasada, bueno, pues han provocado que viésemos a un mercado europeo que no terminaba de arrancar, y ya la semana pasada os explicaba un poquito lo que eran los conceptos de sincronía. Para nosotros, dentro de una tendencia alcista, existen momentos óptimos para cargar la cartera de acciones y momentos donde no es tan aconsejable cargar las carteras de acciones, ¿vale? Y son en las situaciones de conflicto o, digamos, en los desarrollos de los procesos correctivos. Por poner un ejemplo, para nosotros todo lo que es el entorno, y os lo voy a poner muy sencillo, podéis coger un MAC, todo lo que sea un periodo en el que el MAC está por debajo de cero, es un periodo donde no debemos, en ese caso, cargar excesivamente la cartera de acciones, porque durante ese periodo es donde se va o donde vamos a poder ir viendo la guerra entre los compradores y vendedores. Durante todo ese periodo es un periodo donde nosotros, por sincronía, no cargamos en exceso nuestras carteras de acciones, sino que más bien nos mantenemos un poco al margen del mismo, esperando a que por fin comience el nuevo impulso. Pues fijaros que desde prácticamente el 14 de junio el índice europeo está en esa situación, bueno, un poquito más avanzado, 19 de junio, y sigue estando en esa zona conflictiva. Todo lo que sea cargar carteras de acciones en estos entornos va a complicar un poco nuestra existencia, es decir, para que lo entendamos, durante ese periodo la probabilidad de éxito de la compra de una acción se reduce muchísimo, ya que estamos, como digo, en esa zona de batalla. Sin embargo, si empezamos a cargar carteras ya en un entorno ya impulsivo, es decir, todo este periodo, ¿vale? Vamos a poder aprovechar muy bien toda la fase impulsiva. Está claro que la zona más interesante siempre serán los inicios de todo este impulso, es decir, dentro de este impulso, por la primera mitad, ahí es donde tenemos que aprovechar para cargar toda nuestra cartera. Pero en estos momentos estamos en esa situación, digamos, de conflicto. Así que, señores, los inversores de medio plazo, ser pacientes y no tener prisa. Y tampoco deis por finalizada una tendencia alcista tan fácilmente. No es tan fácil romper una tendencia. Por otro apunte más, hablábamos de la secuencia impulsiva que podía llevar al Eurostoxx 600 a la zona de los 415 aproximadamente. Esa estructura todavía no está nada descartada, sino que coge un poco de mayor peso. Las correcciones número 4 suelen acabar sus correcciones o su profundidad en el entorno entre el 38 y el 50%. Fijaros que lo que ha hecho con las últimas caídas es acercarse a esos niveles del 38, así que realmente la estructura impulsiva 1, 2, 3, 4 y 5 no ha cambiado en ninguno de sus aspectos, simplemente que esa corrección 4 ha respetado un poco su norma no escrita y quiere buscar el entorno, como digo, de ese entre el 38 y el 50%, ¿vale? Del retroceso anterior. Así que de momento la estructura sigue intacta, la idea debe ser la misma, pero como digo, señores, no intentéis ser los primeros porque ahí no está realmente el beneficio de un inversor de medio y largo plazo. Simplemente esperen a que confirme el inicio del impulso. Tenéis un ejemplo muy bueno en octubre del año 2016. Vamos a actuar de la misma forma. Solo hay una excepción, ¿vale? Que es la que vamos a contar a continuación, en la que sí podemos cargar carteras en los entornos actuales. Y es cuando el mercado entra en un estado de pánico. Y resulta que el pasado viernes hemos entrado casi, estamos muy cerquita de entrar en ese estado de pánico. Yo lo voy a enseñar gráficamente para que lo podáis observar. Así que de momento el mensaje sigue siendo el mismo. Buscaríamos el quinto movimiento de esta fase impulsiva, pero como digo, durante el periodo en el que estamos en esa zona conflictiva, zona de guerra, zona de batalla, como le llamo yo, entre compradores y vendedores, lo más aconsejable es no tener un exceso de cartera o de acciones en nuestras carteras, ¿vale?
A partir de aquí, durante ese periodo, solo tenemos dos formas para incorporarnos. Uno, o esperamos esa entrada en pánico y aprovechamos ese pánico para tomar posiciones, o bien dejamos que salga de ese entorno para entrar en un entorno un poco más agradable, o digamos que entre directamente en pleno impulso, que ahí es donde debemos de cargar sin dudar, porque ahí la probabilidad de éxito se nos va a acercar muy cercano a ese 70%. En el caso americano, si nos vamos directamente a ver el SP500, que realmente a mí tampoco me gusta para representar al mercado americano, prefiero que veamos quizás más la estructura del el NYSE, ¿vale? Aquí tenemos a ese NYSE, voy a poner la imagen en otro entorno, ahí, que podamos dibujarle. Fijaros en el NYSE, ¿no? Aquí hay varios detalles que quiero remarcar y vamos ya a indagar en ese punto de pánico que se puede ver perfectamente en el mercado americano. Fijaros, igual que en el Eurostoxx 600 que hemos visto, durante el periodo en el que el MAC está por debajo de cero, periodo de conflicto. Durante ese periodo, señores, eviten cargar en exceso vuestra cartera. Si después vamos a tener tiempo suficiente, volvemos a lo mismo, noviembre, octubre del pasado año. Aquí hubo otro periodo de conflicto en este entorno, ¿vale? Durante esos días eviten cargar, a partir de que salga de ahí ya podemos cargar perfectamente la cartera. Y ahora casi volvemos a estar en ese entorno. Pero lo que destaca por encima de todo, fíjense un poquito abajo, es el ratio del VIX, que es el que me indica realmente el pánico dentro del mercado. Y ese pánico lo vamos a ver cuando este ratio se coloca por encima de niveles de 1. Y en los últimos meses, fíjense, los últimos meses, zona de conflicto, noviembre, aquí tenemos una clara zona de pánico en el mercado, ahí lo vemos, ¿vale? Otra zona de conflicto, aquí en pasado abril, vemos otra vez cómo se mete en esa zona de batalla y aparece ese pánico. Aquí justo en mayo, casi estuvo a punto de entrar, pero quiero que nos quedemos con esos dos entornos, que son entornos similares a los actuales, ¿vale? Vemos aquí zona y zona, pánico, pánico. Ese pánico puede servirnos para cargar las carteras. ¿Cómo se daría esa señal del ratio del VIX? De momento está en 0,95, muy cerquita de ese nivel de 1. Simplemente con que caiga lunes o martes el mercado, veríamos cómo ese ratio se nos coloca por encima de 1. En el momento que se nos coloque por encima de 1, entramos en pánico. Una vez que entremos en pánico, cuando salgamos de ese pánico, a partir de ese día, señores, vamos a cargar la cartera. ¿Por qué? Porque el mercado utiliza ese estado de ánimo para realizar el movimiento contrario. Un estado de pánico se genera con una caída del mercado, que en definitiva, si estamos en una tendencia alcista, esa caída corresponde a un proceso correctivo. Esto es un proceso correctivo, ese proceso correctivo provoca que los inversores entren en un estado de pánico y lo vemos gracias a ese ratio del VIX, y en el momento que vuelve a perder el nivel de 1 ya continúa con la tendencia, que es lo que debemos de aprovechar. Si os fijáis, esa es un poco la línea que tenemos que seguir a lo largo de los próximos días. Estamos muy cerquita de entrar en ese estado de pánico y a pesar de que podemos estar en Europa en esa zona de batalla, si se produce la señal del ratio del VIX, señores, aprovechen para cargar esa cartera de acciones. Pero, como digo siempre, tranquilidad, calma y esperen a que el mercado dé la señal de entrada. No entrar antes de tiempo, esperar en estos momentos a que se produzca esa señal del ratio del VIX. Si se produce la señal del ratio del VIX, nos estamos garantizando con una alta probabilidad que el mercado en los próximos 20 días se va a mover o va a acabar con un movimiento al alza. Son movimientos iniciales muy explosivos y tenemos que estar bastante atentos. La idea, y vuelvo a repetir para que lo tengamos un poco en mente, una vez que entre por encima de 1 me voy preparando, voy rastreando el mercado de buenas acciones, y cuando vuelva a perder el nivel de 1, es decir, salga del estado de pánico, a partir de ese día, señores, carguen las carteras porque en teoría comienza un nuevo impulso. Fijaros las dos últimas señales que se han producido gracias al ratio del VIX, ese estado de pánico. Estamos ahora mismo al borde de esos niveles, así que yo creo que es una oportunidad que no se nos debe de escapar. ¿Vale? Pues durante esta semana vamos a vigilar ese ratio del VIX.
tanto en Europa como en Estados Unidos, y la idea sería aprovechar el próximo impulso, que en este caso puede ir marcado por esa señal del rato del BID, tal y como se produjo también en octubre, noviembre del pasado año. Fijaros, nos vamos al SP500, en este caso no está en esa zona de conflicto, pero sí puede generar, ¿vale? Igual que se produjo en octubre, también lo vimos en marzo por aquí. Fijaros como no era necesario ni que estuviese en esa zona. Como digo, todavía le falta a lo mejor un par de días de caída más para que se meta realmente en pánico, y a partir de ahí, señor, una vez que está en pánico y salga, señores, podemos buscar. Esto perfectamente puede hacer un par de días de caída, quizás buscando el más... por ejemplo, que Europa llegue a ese 38%, que el SP500 casi se apoye en esa zona de máximo y ya desde ahí se meta en pánico, y desde aquí ya sí que lance otro movimiento más. Señores, yo creo que es una oportunidad que se presenta muy pocas veces a lo largo del año, y en este caso, bueno, pues yo creo que vamos a hacer ese seguimiento especial a esa señal del rato del BID. Si se produce, si entramos en pánico, publicaremos un artículo donde, bueno, marcaremos el bloque tanto de acciones como de índices que puedan ser de interés, ¿vale? Para poder tomar esas posiciones. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante. Como digo, si queréis seguir un poco el ratio del BID, ya sabéis, aquellos que estáis en Bolsa Premium, pues dentro de la sección de volatilidad, ahí podemos tener el gráfico del ratio del VIX y seguirle un poco la pista a la evolución del mismo. Como vemos, está en 0,95 con un par de caídas, lo veríamos por encima de 1, y recuerden, por encima de 1 un pánico, señal alcista, por encima de 1 pánico, cuando pierde 1, es decir, entra, supera 1 preparados, pierde 1 entrada. Bueno, las dos últimas señales espectaculares. Ahora vamos buscando esa tercera señal que se puede producir a lo largo de la semana. Como digo, si entramos en estado de pánico, publicaremos un artículo en bolsa.net con el grupo de acciones e índices que pueden ser factibles para atacar. Si se produce la señal de rato de BID, publicaremos las acciones e índices que podemos incorporar a cartera. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y vamos a seguir rastreando el mercado. Para aquellos que os guste el corto plazo, de momento vamos a esperar a que entre ese ratio del BID y a partir de ahí ya plantearemos las estrategias. Todo está ahora mismo bajo el control de ese ratio del BID. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.